Los primeros modelos atómicos. Vamos a hacer una pequeña revisión de lo que sería la clase de primeros modelos atómicos para quienes no hayan podido estar presentes en esta clase, ¿ya? Lo primero que vamos a decir importante es que la idea de átomo existe desde la antigua Grecia. Había sido propuesta por los antiguos griegos Leucipo y Demócrito en su teoría atómica, en la cual lo que planteaban era que la materia estaría constituida por unas pequeñas partículas indivisibles llamadas átomos. Esta idea de átomo, esta teoría atómica, habría permanecido dormida por mucho tiempo, dado que no fueron ideas que hayan sido tomadas en cuenta por los alquimistas que desarrollaron su investigación durante los años que vinieron después. No fue hasta, no fue hasta que John Dalton propuso su teoría atómica que finalmente se pudieron retomar estas ideas y ser planteadas nuevamente desde una mirada ya más moderna y también basada en evidencias científicas, ¿sí? Porque lo más importante de esta teoría, como primer teoría atómica moderna, es su carácter científico, es decir, que esta fue una teoría que surge de la experimentación y el análisis de las evidencias, el análisis de hechos, ¿ya? Entonces, nos vamos a saltar un poco lo que tiene que ver con la historia de John Dalton, pero si quieren investigarlo, es un personaje histórico muy, muy, muy interesante y muy importante. La teoría atómica de Dalton, que fue propuesta más o menos entre el 1800, 1803, 1808, cuenta con 4 postulados, los cuales son los siguientes. El primer postulado de la teoría atómica de Dalton es que toda la materia está compuesta por átomos, al igual como propusieron los griegos Demócrito y Leucipo. Si quisiéramos imaginarnos cómo son los átomos, de acuerdo con la teoría de Dalton, tendríamos que pensar que son como unas bolitas chiquititas, como se pueden observar acá en la imagen, ¿sí? Ahora, es importante mencionar y recordar que los átomos serían partículas sumamente pequeñas, ¿ya? No piensen que son algo que podamos eventualmente observar con microscopios o con cualquier tipo de instrumento que nos permita como poder observar cosas pequeñas, ¿cierto? En verdad es muy difícil y hasta el día de hoy no existe ningún instrumento que nos permita poder observar átomos con total nitidez. Son solamente representaciones, ¿sí? Justamente eh, la teoría de Dalton igual propone la existencia de estos átomos, ¿cierto? Pero la idea que tiene de átomos justamente serían como de unas partículas pequeñitas, redonditas, que no tendrían mucho más detalle que eso, ¿ya? El segundo postulado de la teoría atómica de Dalton, además de que todo estaría compuesto por átomos, es que, claro, estos átomos no serían idénticos entre ellos, sino que más bien podríamos encontrarnos con una variedad de distintos tipos de átomos, y que estos átomos se diferenciarían entre ellos principalmente por sus propiedades y su masa, entendiendo que la masa sería como el peso, muy entre comillas, sería como el peso, qué tan pesados son cada uno de los átomos, y segundo, lo de las propiedades se refiere a, por ejemplo, la capacidad de conducir electricidad de algunos tipos de átomos, o la capacidad de arder en fuego algunos tipos de átomos, y así otro tipo de características. Eso se refiere con sus propiedades. Entonces, John Dalton propuso que los átomos serían distintos entre ellos y que aquellos átomos que tuvieran idéntica masa y propiedades corresponderían a átomos del mismo elemento, ¿ya? Pensando también, por ejemplo, en la idea de, o la noción de elemento que tenemos dada la tabla periódica de los elementos. Los elementos químicos que aparecen en la tabla periódica son, por así decirlo, el mismo concepto de elemento al que se refirió Dalton. Entonces, por ejemplo, si nosotros miramos el cristal de cloruro de sodio que yo les mostré en la diapositiva anterior, que acá nos podemos fijar que dice cristal de NaCl, eso se leería cristal de cloruro de sodio, que cloruro de sodio no es nada más que la sal común, ¿cierto? Podemos fijarnos que está compuesta por dos tipos de átomos distintos, unos que son verdes, que corresponden a los átomos de cloro, y otros que son morados, que son los átomos de sodio y que son átomos de distintos elementos, y aparecen representados con colores distintos puesto que son átomos de elementos distintos. Abajo también podemos observar otras representaciones de átomos de otros elementos, y acá podemos observar más elementos distintos de acuerdo a cómo los habría estado trabajando Dalton.
Luego, el tercer postulado de la teoría atómica de Dalton es que los átomos de elementos diferentes pueden combinarse formando compuestos. Es decir, que podríamos tener los átomos, ¿cierto? Podríamos tener los átomos de distintos elementos y que estos átomos pueden combinarse, ¿sí? Formando lo que sería una molécula. Cuando tenemos más de un átomo, cuando tenemos más, claro, cuando tenemos dos o más átomos que se encuentran unidos entre ellos, decimos que forman una molécula. Entonces, por ejemplo, la molécula azul con la molécula que tiene este gran átomo azul en el centro y estos otros dos átomos chiquititos grises a los costados, vendría siendo esta molécula, ¿cierto? Que es una molécula de agua específicamente. Y el agua es un compuesto, puesto que está conformado por átomos de elementos distintos, ¿sí? Entonces, estos elementos en particular serían el oxígeno y el hidrógeno. Acá, si nos fijamos bien, también tenemos el cristal de sal. El cristal de sal también es un compuesto, pues está formado por elementos distintos, por átomos de más de un elemento, y que son distintos entre ellos, ¿sí? Así podemos observar que este cristal de sal estaría formado por muchas moléculas de esta mezcla de cloro con sodio. Finalmente, el cuarto postulado de la teoría atómica de Dalton son las reacciones químicas, que básicamente lo que nos indica es que las transformaciones de la materia, las transformaciones que ocurren en la materia, son producidas por estas reacciones químicas. ¿Y qué son las reacciones químicas? Son procesos en los cuales los átomos de diferentes compuestos se reordenan formando compuestos nuevos, tal como podemos observar en la imagen. Podemos observar que tenemos cuatro moléculas, de las cuales una de ellas está formada por estos dos átomos azules, y tenemos tres de ellas que son iguales, donde cada una de ellas está formada por estos dos elementos representados en color gris, ¿sí? Y lo que podemos observar es que después de esta suma aparecen, eh, aparecen aquí eh, ordenados de una manera distinta. Es decir, podemos fijarnos que uno de estos azules se juntó con tres de los grises y el otro azul se juntó con los otros tres grises que quedaron también. Entonces lo que estamos viendo aquí es un reordenamiento de los átomos, ¿sí? Los átomos que estaban formando a estos compuestos se separaron y se ordenaron de una manera distinta. Acá lo que estamos observando entonces es una reacción química. Es súper importante destacar también que en las reacciones químicas se cumple la ley de conservación de la materia. Esto es, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿sí? Si nos fijamos bien, acá esta transformación queda representada por el reordenamiento de los átomos. Y observamos que no aparecen átomos nuevos, tampoco se pierden átomos. Por eso es que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿sí? Posterior a la teoría atómica de Dalton, unos 100 años después, vino un segundo modelo atómico, puesto que comenzaron a realizarse varios experimentos que comenzaron a hacer pensar que el modelo atómico de Dalton, la teoría atómica de Dalton, sería insuficiente para poder explicar una gran variedad de fenómenos, entre ellos los fenómenos eléctricos, que ya para esa altura se habían investigado bastante. Entonces, el señor J.J. Thomson, unos 100 años después de que John Dalton hiciera pública su teoría atómica, publica él su propio modelo atómico, conocido popularmente como el modelo del budín de pasas, que recibe este nombre porque el budín de pasas es, bueno, un postre muy típico inglés, pero que se parece bastante al pan de Pascua chileno. Y este modelo atómico recibe este nombre por la similitud que tiene, dado que al igual que en un pan de Pascua, que tenemos una gran masa con frutas confitadas metidas entre medio, como incrustadas en la masa, el átomo, según Thomson, sería muy parecido a eso. Sería como una gran esfera en la que encontraríamos otras partículas más pequeñas que el mismo átomo incrustadas en esta gran esfera que correspondería al átomo, ¿cierto? Como a la unidad central del átomo.
Entonces, si observamos esta imagen en la que estamos observando solo un átomo, nos fijamos además que hay otro asunto, aparecen nuestros signos. Estos signos lo que representan son las cargas eléctricas, puesto que para Thomson los átomos también serían los responsables de estos fenómenos eléctricos y no otra cosa distinta. Entonces, si los átomos son los responsables de los procesos eléctricos, entonces en los mismos átomos deberíamos también poder encontrar estas cargas eléctricas. Y estas cargas eléctricas, que son la carga positiva y la carga negativa, se encuentran en zonas distintas del átomo. La zona positiva se encontraría en esta gran esfera central, mientras que las cargas negativas se encontrarían incrustadas en esta gran esfera central, en forma de pequeñas partículas, mucho más pequeñas que el átomo mismo, y que reciben el nombre de electrones. Entonces, el señor Thomson, por primera vez, incorpora una partícula subatómica, es decir, una partícula más pequeña que los átomos y que conformaría también a los átomos mismos, ¿sí? Esta es la primera gran distinción que podemos hacer entre el modelo de Dalton y el modelo de Thomson, que en el modelo de Thomson ya aparece por primera vez una partícula subatómica, una partícula aún más pequeña que el átomo, porque recordemos que el átomo por definición era una partícula que no se podía dividir. Según Dalton, no habría nada más pequeño que los átomos. Pero ya en el modelo de Thomson nos encontramos con que se propone por primera vez una partícula más pequeña que los átomos mismos, que son los electrones. Nos fijaremos después en las próximas clases que los electrones como partículas subatómicas siempre aparecen en los modelos que van a venir después, incluso más partículas subatómicas. La segunda gran diferencia que podemos observar entre el modelo de Dalton y el modelo de Thomson es que el modelo de Thomson incorpora también por primera vez las cargas eléctricas en los átomos. Dalton nunca habló de eso, mientras que Thomson, por su parte, nos dice que encontraríamos una zona positiva en el centro y cargas negativas en los electrones que estarían incrustados en la gran esfera positiva central. Esos fueron los modelos atómicos de el señor John Dalton y de J.J. Thomson.